Poneme en pantalla el texto de Ezequiel 22, 28 al 31. Dice así la palabra del Señor: los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado, dice el Señor. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. Amén. En esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles sobre el tema de la oración intercesora, la intercesión. Y más que un mensaje, tomá hoy la palabra como un estudio. Para esto permitime decirte primero lo que significa entonces intercesión, tal como la define la Real Academia Española. Intercesión es intervención en favor de alguien, intervenir a favor de alguien. Es decir, es aquel que intermedia o aboga en favor de otro. Por eso la intercesión ocupa un lugar importante en la Biblia. Y debería ocupar también un espacio importante en la vida de los cristianos. Y es por eso que debemos preguntarnos entonces, ¿qué hace a la intercesión tan importante? Y la respuesta a esta pregunta es: lo que hace importante es su propósito. Siempre la oración intercesora tiene un propósito. Y es entonces cuando nos hacemos la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el propósito de la intercesión? Y la respuesta a esta segunda pregunta es para que el culpable pueda ser exonerado de su culpa y el desafortunado pueda alcanzar una mejor suerte. Es por medio de la intercesión, mis queridos, que se logra este cambio de posición, donde el culpable es sin culpa y el desafortunado alcanza la fortuna. Y por eso la intercesión no es un rol insignificante en la iglesia, sino todo lo contrario. Sin la intercesión de los creyentes, muchos, si no todos, no podrían experimentar este cambio de posición. Por eso cuando la iglesia sea arrebatada, que el Señor venga a buscar a sus hijos, empezará el fin de esta tierra. ¿Y sabes por qué? Porque los que intercedían por ella, vos y yo, ya no estaremos aquí. Por eso la intercesión es un rol, no es un rol irrelevante, sino es muy relevante. Tan relevante es que Ezequiel, en el verso 30 de lo que acabamos de leer, dice que Dios anda buscando intercesores que se pongan como vallado en la brecha. Yo he buscado, dice el Señor, entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Qué pena, qué tristeza. Te explico esto. Mira, en la antigüedad las ciudades eran amuralladas. Era la forma que tenían de contener los ataques exteriores. Y servían para evitar el ingreso de ejércitos invasores a las ciudades. Pero cuando un ejército quería tomar una ciudad, tenía que penetrar el muro abriendo una brecha en él, es decir, haciendo un agujero en el muro. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, en épocas más recientes a través de cañones, pero en épocas más antiguas por medios de catapultas que arrojaban grandes piedras contra el muro. Y una vez que abrían una brecha en el muro, la conquista era mucho más fácil. Y cuando esto sucedía, entonces los soldados de la ciudad inmediatamente buscaban la forma de tapar la brecha y lo hacían incluso poniéndose ellos mismos
u hombres comunes para evitar el ingreso de los enemigos. A esto se le llamaba vallado. Hoy en día se le llama vallado a un cerco que sirve para delimitar un terreno. Pero en la guerra, esto era lo que se conocía como vallado. Y esto mismo se refiere Jesús cuando dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Los pastores en la antigüedad guardaban a sus ovejas en corrales. Y saben, no les hacían puertas a los corrales, sino que ellos mismos se convertían en puertas. Los pastores se abrazaban a los postes por donde entraban las ovejas y así dormían, para que si algún lobo quisiese entrar a atacar la oveja, ellos lo sintieran y pudieran reaccionar. Cuando la Biblia dice que debemos orar unos por otros, mis amados, esto significa que debes convertirte en un intercesor. Ahora, la intercesión no siempre involucra oración, pero lo que sí siempre involucra es mediación. Mira, te doy unos ejemplos. En el libro de Génesis, allí en el capítulo 18, después léelo en tu casa, relata cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Dios quiere destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios lo escuchó. Dios escuchó la oración intercesora de Abraham, pero no pudo librar a la ciudad por cuanto allí no había ni 10 justos. Y esta es una ley espiritual. Para que la intercesión pueda dar resultados favorables, la persona o el lugar por el que se intercede debe tener un mínimo de justicia. ¿Y por qué Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, siendo que Abraham intercedió por ellas? Porque la intercesión se vuelve inútil si por lo menos no hay un mínimo de justicia en el lugar o en la persona por quien se intercede. El Señor dijo a Abraham que si por lo menos se encontraba a 10 justos en la ciudad, no la iba a destruir. Ahora, ¿por qué este caprichoso número 10? Porque 10 es el número que en la Biblia denota medida completa. El 10 en la Biblia es un número de medida, y con este número se mide tanto la justicia como la maldad. Yo sé lo que estás pensando. A ver, del 1 al 10, ¿cuántos tengo de justicia? ¿Cuántos tengo de maldad? El número que mide la tolerancia antes del juicio es el 10. Pero también este número mide la justicia antes de la bendición. Si te pones a examinar un poco la Biblia, que yo sé que ustedes lo hacen, te vas a dar cuenta que hubieron 10 generaciones de patriarcas antes de que el diluvio viniera allí, como lo cuenta Génesis capítulo 5. Y 10 generaciones más después del diluvio, hasta la aparición de Abraham, el padre de la fe, allí en el capítulo 11 del Génesis. 10 plagas tuvieron que caer sobre Egipto antes de que Israel fuese liberado. El decálogo, a las demandas de Dios, los mandamientos, son 10. Estos son los 10 mandamientos que Dios utiliza. El diezmo es la 10ª parte de las entradas que Dios demanda, o sea, el 10%. Todos estos pasajes denotan que el número 10 describe un tiempo o una medida completada. Si en Sodoma y Gomorra hubiesen existido 10 justos, por esos 10 justos Dios no los hubiera destruido, porque la justicia de 10 hombres alcanzaba para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Pero sabemos que esto no fue así. Sin embargo, aun cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios libró al pariente de Abraham, a su sobrino, a Lot. ¿Y por qué? Bueno, por causa de la justicia de Abraham y por la mínima justicia que había en Lot. Y esto es lo mismo que sucede con la iglesia. Cuando la iglesia está en peligro, el Señor intercede por ella y Dios la libra del juicio por causa de la justicia de Cristo Jesús que está en ella. Pero no puede hacer lo mismo con los incrédulos, puesto que la justicia de Cristo Jesús no está en ellos. Ahora, otro ejemplo. En 1 Samuel capítulo 25,
anótelo y léalo en su casa también después, se narra allí la historia de una mujer llamada Abigail y de su perverso esposo llamado Nabal. La Biblia dice que cuando Nabal trató con mucha afrenta a los hombres de David, este resolvió matarle a él y a todos los que habitaban su casa. Pero Abigail, su esposa, se dio prisa, entonces intercedió ante David y David la escuchó y se detuvo de hacerles daño. Pero el verso 38 dice, 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió Nabal. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que la intercesión de Abigail libró a la gente de su casa de la mano de David por causa de la justicia de ella. Pero no pudo librar a su esposo del juicio de Dios porque su corazón era perverso y no había ni un mínimo de justicia en el corazón de Nabal. Notemos además que la Biblia dice que 10 días después Jehová lo hirió y murió. Otra vez aparece el número 10. Es decir, el número de la medida de la justicia y de la paciencia de Dios. Esta es la razón por la que la intercesión se vuelve imprescindible en la iglesia. Porque si nadie se pusiese como vallado para interceder delante de Dios por lo demás, el juicio de Dios vendría inevitablemente sobre muchos. A la luz de esto, la pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿cómo podemos interceder efectivamente? Y para responder a esta pregunta, veamos cómo la intercesión se vuelve efectiva y eficaz. Y para ello veamos lo que nos dice Santiago en el capítulo 5, verso 16. Por eso, dice Santiago, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mis hermanos, desde aquí, desde el púlpito, cuando les pido, oremos por determinada situación de algún hermano, por la salud de algún hermano, cuando les pido que oremos, por ejemplo, por Brian o por Iván, el hijo de Laura, que le van a poner un dispositivo para que él pueda oír, les estoy pidiendo que intercedan los unos por los otros. Esa es la función. Y en este texto la frase oración eficaz tiene que ver con intercesión eficaz. Ya que el texto dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos los unos por los otros. Ahora, veamos lo que significa la oración eficaz, a lo que es lo mismo la intercesión eficaz. Primero dice que la oración que puede mucho es la oración eficaz del justo. Es decir, que esta oración debe ser hecha por un hombre justo. Ahora, ¿a quién se refiere aquí Santiago? Se está refiriendo a alguien que no solo es cristiano y ha sido justificado en Cristo, sino que además de haber sido justificado, camina en la justicia de aquel que lo justificó. Por eso 1 Juan 3:7 dice, queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Note aquí, mi amado, que el apóstol Juan está diciendo que es inconsistente llamarse justo y no vivir en la práctica de la justicia de aquel que nos justificó. Lamentablemente hay muchos que se llenan la boca con la palabra justicia, pero no tienen nada de justo. Y por eso justo no solo hay que serlo, sino además hay que parecerlo. Pero veamos algo más. Mirá, inmediatamente después de que Santiago dijera esto en el versículo que acabamos de leer, el siguiente versículo, es decir, Santiago 5:17, menciona al profeta Elías. ¿Y por qué lo menciona? Pues lo menciona por lo mismo que venimos diciendo. Para interceder por otro hay que tener testimonio de justicia delante de Dios y Él te escuchará. En la época de Elías, todos vivieron el hambre que vino sobre todo el país y todos rogaban a Dios para que la sequía termine. 3 años y medio de sequía. Pero Dios no escuchó el ruego de nadie en ese momento. Todos rogaban, pero Dios hacía oído sordo. Pero sí escuchó la oración intercesora del profeta Elías.
Y esto confirma que para interceder por otro hay que tener un nivel de justicia delante de Dios. Y para ponerte un ejemplo de la vida secular de todos los días, cuando una madre decide castigar a su hijo por alguna falta cometida, de repente corre y se echa a los pies de su abuela. ¡Ay, las abuelas! ¿Cuántas abuelas hay acá? A ver, levanten la mano. Van a saber de qué hablo entonces. Corre y se echa a los pies de su abuela. Y esta acción provoca de manera natural el aplacamiento de la ira de la madre del niño. ¿Y por qué pasa esto? Porque la mediación de una abuela en favor de su nieto es algo que no se puede ignorar. Pero ese no sería el mismo resultado, por ejemplo, si en lugar de la abuela, el niño corre o la persona que intercede fuera el niño malcriado de la esquina. Lo que trato de decir es que el grado de influencia que tenga el intercesor es determinante para lograr el perdón del culpable. ¿Estás ahí? Por otro lado, la oración o intercesión del justo debe ser eficaz. La pregunta es, ¿cuándo entonces la intercesión es eficaz? Ya dijimos que la oración o mediación que Dios atiende es la oración influyente del justo. Pero ahora veamos cuándo esta oración se vuelve eficaz. Volvamos a estudiar la oración de Elías. Santiago 5:17 dice que Elías oró con fervor y su oración fue respondida. Nos hace ver que el fervor es el ingrediente de la oración eficaz. Hay un tipo de oración que rompe esquemas y no sigue patrones humanos y religiosos. La Biblia la llama la oración ferviente. ¿Cómo es esta oración? Bueno, para explicarlo necesito citar al Señor Jesús en la noche previa de su crucifixión. Lucas 22:44 dice, como estaba angustiado, está hablando de nuestro Señor Jesús, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Ahora, vos sabés cómo es el clima en el desierto. El clima en el desierto es muy caliente durante el día y muy frío durante la noche. Esa es la característica de las regiones, los países que están situados en los desiertos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hizo el Señor Jesús para sudar en medio del frío, de esa fría noche? Y la respuesta es la oración ferviente. La oración ferviente. Esto mismo dice Pablo en Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. A la oración ferviente. Aquí Pablo la llama oración de parto. Y las mujeres saben, aquellas que han tenido y han dado a luz de forma natural, los dolores que produce el trabajo de parto. Hoy en día hay algo de controversia con respecto al ministerio de intercesión. Algunos dicen que no existe tal cosa como el don de intercesión, que Dios llama a la intercesión a todo el cuerpo. Pero los que sienten un llamado especial de Dios sobre sus vidas para interceder, se sienten confundidos y se preguntan cuál es mi lugar en el cuerpo si no existe el don de la intercesión. ¿Y cuál de los dos tiene razón? ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Y yo afirmo que ambos tienen razón. Desde el punto de vista del ministerio, todos debemos orar e interceder. Pero desde el punto de vista de los dones, un gran número de personas también recibe un llamado específico a ser intercesores. Mis amados, ustedes quizá no lo saben, pero hay un grupo de intercesión aquí en la iglesia que está orando durante la semana por los pedidos de oración que se suben al grupo. Es un grupo de hermanas que tienen ese don específico de interceder por los que tienen problemas. Antes del culto, parte de ese grupo intercede allí en la oficina. Media hora antes se pone a orar intercediendo por el culto, por cada uno de ustedes
que viene a escuchar y a recibir la palabra de Dios. Pasa lo mismo con el evangelismo. Todos somos llamados a evangelizar. Es la tarea que Jesús nos dejó. Pero a algunos se les da el don de evangelista. Ese sentir especial que tiene de palabra que dice, palabra que evangeliza. La diferencia está en que uno pertenece al nivel colectivo de intercesión o evangelismo, que es una responsabilidad de cada cristiano. Y el otro es un regalo que Dios nos da para sentir la manera especial, la carga por los demás, sentir la carga de interceder por los demás. Y este tipo de personas, este tipo de cristiano, tiene un alto nivel de sensibilidad por el dolor de los demás. Y no tienen una vida común, porque su tiempo diario se invierte mucho en la oración intercesora. Pero nosotros sabemos que hay un intercesor por excelencia, y este es el Espíritu Santo. Amén. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26, Pablo escribe: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando una persona gime, eso es el resultado de un gran dolor o de una gran carga emocional que lleva dentro de sí. Este es uno de los roles que desarrolla el Espíritu Santo en favor de la iglesia. De manera que tenemos al gran sumo sacerdote del cielo, a Jesús, intercediendo por nosotros allá, delante del Padre. Pero en la tierra tenemos también al Espíritu Santo intercediendo por cada uno de nosotros aquí. Ahora, ¿querés saber cuál es la principal razón de la intercesión del Espíritu Santo en nosotros? ¿Te interesa? Bien. Según este versículo son dos. Primero, nos ayuda en nuestras debilidades. Y en segundo lugar, ¿por qué no sabemos cómo orar? Sobre nuestras debilidades, veamos lo siguiente. Si Cristo hace una intercesión eficaz delante de Dios, ¿saben? Es porque fue uno como nosotros. Él vivió aquí, entre el hombre, y además vivió lo que nosotros vivimos. La intercesión del Espíritu es también poderosa porque Él nos engendró. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, ¿saben? Está lleno de textos que nos dicen que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Es decir, fuimos engendrados por Él. Lean el capítulo 3 de San Juan después en su casa. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo, en este momento, ocupa el rol simbólico de una madre para el creyente. Y cual niño recién nacido nos cuida, nos alimenta, nos ayuda a crecer hasta llevarnos a la madurez y presentarnos a Dios, al Padre, como una novia digna para su Hijo. Y por eso el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestras debilidades, porque nos engendró, porque nos conoce perfectamente. Y como una madre que se conduele de su hijo cuando éste sufre, así el Espíritu Santo sufre y gime por nosotros para que seamos fortalecidos. El segundo punto es que no sabemos cómo orar. Y lamentablemente esta es una realidad que enfrentamos a diario. No sabemos orar. Escucha, no estoy diciendo que no sabemos hablar. Digo que muchos no sabemos orar oraciones que agraden a Dios. En nuestras iglesias tenemos gente muy preparada quizás para componer hermosas disertaciones, mensajes, llenas de pensamientos profundos, pero nada de eso impresiona a nuestro Dios. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque si hay alguien que conoce qué le agrada y qué no le agrada a Dios, ese es el Espíritu Santo. Veamos lo que dice 1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Yo no sé pedir lo que conviene, pero sí sé quién lo sabe.
El Espíritu Santo que me ha sido dado para interceder por mí, cuando mi boca esté orando oraciones vacías y carentes de contenido, Él es el que va a gemir delante del Señor y va a interceder. Y los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos son pequeños, vos sabés que no es fácil. Aquí hay muchos padres con niños pequeños, acá hay uno jugando en el suelo. No es fácil comunicarse con ellos, ¿verdad? Es todo un arte poder interpretar lo que tratan de decirnos cuando apenas están aprendiendo a hablar. Sin embargo, eso no es un gran problema para las madres, porque ellas siempre saben lo que sus pequeños tratan de decir. No sé cómo hacen, pero ellas saben lo que los niños necesitan, quieren en ese momento. Y de la misma manera sucede con la oración. Muchas veces no sabemos cómo orar, o lo que hay que decir correctamente en oración. Cuando este es el caso, entonces es el Espíritu Santo que interviene, porque si nosotros no sabemos cómo decir las cosas, Él sí, porque conoce bien el corazón de Dios el Padre. Y este rol del Espíritu Santo es algo no es algo irrelevante, no es algo que tenemos que tomarlo a la ligera, es un rol muy importante en favor de la iglesia. Y te explico esto, mira, cuando vos de rodillas te pones a orar, lo que realmente estás haciendo es pidiendo una audiencia por la persona más importante, no solo en este mundo ni de este universo, sino de todos los universos visibles e invisibles. Es decir, el Dios creador de todas las cosas, y eso lo convierte en la persona más importante con la que vos hayas podido estar. Y por eso, para hablar con Él, se requiere que vos estés preparado para decir las cosas como corresponden. Mira, un ejemplo de la vida natural. Cuando un ciudadano de un país donde existe una monarquía tiene el privilegio de hablar con el rey o con la reina, antes de su entrevista con la realeza recibe cierto entrenamiento en cuanto a lo que va a decir y cómo lo debe decir. A esto se le llama protocolo. Y sin el debido protocolo no puede ser atendido. No puede presentarse delante de la realeza. Y esto es lo mismo que sucede cuando oramos. Mucho de lo que decimos cuando oramos no es correcto delante de Dios. Y por eso es necesario la intercesión del Espíritu Santo en nuestra oración. Porque ¿cómo hemos de pedir?, dice Pablo. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu sí sabe y nos enseña. Pero además nos guía correctamente para no pecar delante de Dios violando el protocolo. Y hay dos tipos de oración que no solo pueden ser respondidas, sino que además pueden afectar nuestra relación con Dios. Una es de naturaleza egocentrista, es decir, desea para sí lo que no es el deseo de Dios para sus hijos. Y la otra es la oración equivocada. Esta es la oración que desconoce la palabra, porque no tiene fundamento bíblico y como resultado hace oraciones equivocadas. Para concluir, puede ir pasando el equipo de adoración. Para concluir, mis hermanos, te digo que la oración es un arma poderosa que Dios nos dio para emplearla en la guerra espiritual. Pero, ¿sabes que al igual que cualquier arma, requiere de cierto entrenamiento, adiestramiento antes de usarse, porque caso contrario podés herirte con ella? Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, cómo los que nos adiestraban en el armamento nos decían el cuidado y el conocimiento que teníamos que tener del fusil o de la pistola que nos daban, porque podíamos lastimarnos a nosotros mismos si no sabíamos utilizarla. Y esta es la herramienta, es el arma, la oración intercesora, el arma que Dios nos ha dado, de la cual debemos tener el adiestramiento y la preparación necesaria para saber utilizarla y no lastimarnos o herirnos con ella. Por eso el Espíritu Santo nos debe guiar en oración, para que no solo seamos eficaces a la hora de orar, sino además no nos hagamos daño ofendiendo a Dios con nuestras palabras. La oración intercesora, y con esto termino ya,
es la que todo cristiano debe elevar a Dios, para así poder cubrir al cuerpo de Cristo, cubrirlo de los ataques del enemigo y con la ayuda intercesora del Espíritu Santo hacerla eficaz. Dios continúa buscando intercesores. Dios continúa escuchando oraciones de intercesión. Recordá que el justo es a quien Dios escucha. Así que yo te invito a que, si realmente en algún momento has sentido esa necesidad de interceder por los demás, pues rindas eso a los pies del Señor. Reclames el don de la oración intercesora, de ser un intercesor para bendición, para cuidado, protección del cuerpo de Cristo, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos, de toda situación en la cual Dios necesite que haya intercesor para que su justicia no consuma. Oh Padre, yo te doy gracias, porque tú, Señor, estás en todos los detalles. Señor, tú has buscado durante todo el tiempo personas que intercedan, Señor, para que tu justicia, tu ira, no caiga sobre aquellos impíos. Tu justicia no caiga sobre tu iglesia. Padre, yo te doy gracias porque en este lugar hay intercesores y va a haber más intercesores, y todos seamos intercesores porque es una iglesia justa. Y tú, Señor, inclinas tu rostro hacia nosotros y tu Espíritu Santo nos enseña a utilizar esta arma poderosa en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Amén.